Bien, buenos días a todos. Siguiendo con nuestra serie de conferencias de profesores invitados, en este caso tenemos el placer de presentar a Luis Martínez Santamaría. Él está siendo profesor invitado este semestre en el Máster de Diseño Arquitectónico y desde luego para nosotros es un placer recibir a uno de los profesores de los arquitectos y teóricos de la arquitectura de mayor interés del panorama español, a pesar de su aparente perfil bajo, en el sentido de que quizá no sea de los nombres que suenen más en el contexto, especialmente en el contexto mediático. Pero él tiene una trayectoria extraordinariamente sólida y además en estos momentos él digamos que es el director de una de las colecciones más prestigiosas de libros sobre teoría e historia de la arquitectura, que es la colección de la Cimbra de la Fundación Caja de Arquitectos, donde ha heredado, digamos, el magisterio de otro extraordinario teórico y pensador de la arquitectura, que realmente le precedió en el campo. Ha sido premio extraordinario su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid y está en estos momentos, digamos, que ejerce su docencia en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde está acreditado como profesor catedrático y esperemos que en algún momento próximo pues también consiga su plaza allí. Ha obtenido numerosos premios por su obra de arquitectura, una obra muy contundente, rigurosa, premio Hispalit, premio Aster, premio Manuel de Orá, premio Plata Fritz Hover, premio SFAT, premio Luis Moreno Mansilla, es decir, tiene una trayectoria que hacen de él uno de los referentes, digamos, de la arquitectura española, como digo, por el rigor, por la consistencia de su trabajo. Sin más, creo que su pensamiento y su obra están íntimamente ligadas, su pensamiento arquitectónico, su docencia arquitectónica, como seguramente han podido experimentar o están pudiendo experimentar nuestros alumnos del Máster de Diseño Arquitectónico, y hoy espero que de manera abierta para todos los alumnos de la escuela sea una ocasión de recibir una nueva lección de arquitectura. Así que, sin más, agradeciéndole su presencia y su estancia entre nosotros, les dejo con Luis Martínez Santamaría. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación que me ha cursado la Universidad de Pamplona, Universidad de Navarra, mejor dicho, para poder estar aquí como profesor en el curso de máster. Para mí está siendo una experiencia maravillosa, lo digo sin exageración, porque estoy ante unos alumnos muy comprometidos con la arquitectura y realmente es el sueño de un profesor tener una gente que se preocupa y que quiere verdaderamente aprovechar su estancia en un lugar excepcional como es una escuela de arquitectura. Dar las gracias también a la universidad, a los compañeros que estáis aquí, que habéis venido a escucharme, y también a los alumnos que os veo un poco lejos, pero bueno, estáis ahí a fin de cuentas. Voy a contar solamente tres proyectos y he querido ordenarlos por el lema, que son tres proyectos que presenté a tres concursos, dos nacionales de arquitectura, uno internacional, y este con el que voy a empezar es un concurso del año 2005 para unas viviendas sociales en Madrid, y el lema que escogí en aquella ocasión era este que veis aquí, eso, real. No sé muy bien en quién estaba pensando cuando escribí eso, porque ha pasado ya más de 13 años, pero
pero bueno, seguramente tendría algún sentido. En todo caso, quizá iba dirigido al propio jurado. El edificio, el proyecto es este elemento más oscuro que veis aquí, que es un bloque de 36 viviendas sociales, que se colocaba en un lugar donde ya existía una promoción de viviendas, que son todos esos bloques paralelos y ortogonales entre sí, que se pueden ver a su derecha y debajo de él. Y me pareció, como eran unos bloques de cierta calidad, pero no demasiada, un poco demasiado obedientes a ciertos esquemas convencionales a la hora de hacer viviendas pequeño-burguesas, quise tener un gesto de separación, que fue hacer que ese bloque, que podría haber estado también ortogonal y paralelo, se colocase descolocado, se colocase girado. Y recuerdo muy bien la mañana en que tuve que ir a la empresa municipal de la vivienda, que era el promotor de este encargo, con ya la idea del anteproyecto para poder desarrollarlo una vez que había ganado el concurso, y sabía que lo que quería solicitarle sobre todo es que me dejasen construir este edificio girado. Y iba con el temor de que realmente los técnicos, que siempre tienden a ser conservadores, por algún motivo que ellos sabrán, me iban a decir que no. Iba con mis argumentos preparados para poder defender ese giro que para mí era básico. Pero tuve la suerte aquella mañana, que recuerdo perfectamente, en la calle Arturo Soria, de salir con un sí. Me dijeron que sí, no vieron ningún inconveniente en que el edificio pudiera ser girado. Girando el edificio se conseguía, además de dar un pequeño desplante a esas edificaciones, a ese regimiento de bloques, también, como veis, orientarlo hacia el parque, que se encuentra a su izquierda, como si el edificio reconociese la presencia del parque colocado junto a él, y también de mejorar su orientación, puesto que el plano está orientado con el norte arriba. De esta manera el edificio se colocaría mirando hacia el sur, en esos salientes que tiene por aquí, estos salientes. Este sería la orientación sur, hacia aquí abajo, y produciendo una fachada que luego podréis ver muy dura, porque lo que pasa aquí en estas vías son la M40 de Madrid, que es una vía demasiado dura en tráfico, en contaminación, por tanto por el sonido, como incluso por la propia visión, parece un lugar poco apropiado para construir nada allí. Las plantas de las viviendas de bloque recogen algunas plantas que yo ya había realizado con anterioridad en un proyecto que recibió bastantes premios, fue finalista en los premios FAD de arquitectura para Sigüenza, y una de las ideas principales consiste en que se entra a la casa en el centro, aquí, en este punto, de manera que no se pierde ni un metro cuadrado en superficie útil para la casa. Como sabéis, o como tengo que explicar para los estudiantes, las viviendas sociales en España tienen un límite de superficie que son 90 metros cuadrados, y si tú pierdes la superficie en zonas de paso o en pequeñas equivocaciones en la distribución, es una superficie que pierden las habitaciones y que por tanto pierden las personas que viven en esa casa. Así que no estamos en condiciones de perder ni un metro cuadrado de superficie, y por eso uno entra en la casa en el centro. Entra justamente aquí y todo se resuelve, por ejemplo aquí, y todo se resuelve con estas puertas que da a la cocina, al dormitorio, al autodormitorio, etc. Y esta embocadura que veis aquí es una superficie que queda abierta, que no queda cerrada, pero que la ley española no contabiliza como superficie útil de la casa. Entonces, aquí el arquitecto se aprovecha de los resquicios que tiene la ley para proporcionarle a cada usuario el regalo de esta superficie, que constituye un profundo umbral para la casa y por lo tanto mejora sin duda sus condiciones de habitabilidad. La separa de los corredores que podéis imaginar que van a estar por la parte de arriba, de manera que tú vas por el corredor y no te vas encontrando con las puertas de las casas, lo cual siempre es una visión un poco triste, demasiado en fila de todas estas casas, la puerta A, la puerta B, la puerta C. Esas puertas desaparecen y a cambio lo que tienes es la visión de unos profundos umbrales que llevan a la casa. Bueno, también, el girar el edificio, cuando digo girar, es girar el edificio entero, pero no, por supuesto, dejar que el giro afecte a ninguna habitación. Como las habitaciones no son muy grandes, las habitaciones tienen que ser ortogonales, no cabe otro remedio para aprovechar al máximo y para ofrecer las máximas posibilidades de distribución. Así que lo que está girado, si os fijáis, es el bloque, pero el edificio es siempre ortogonal para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus usuarios. Ahora bien, estas figuras ortogonales que se aprecian
en una perspectiva y se ofrecen al espectador giradas entre sí, ofrecen un efecto bien interesante. Por ejemplo, quien viene por el corredor, no he traído la planta del corredor, pero quien viene por el corredor lo que está viendo es una perspectiva de elementos que aparecen en oblicuo y ortogonales en relación a su visión. O por ejemplo, cuando entramos por aquí, por la puerta de entrada, el edificio ofrece una estampa oblicua en relación al límite de la parcela, que está hecho con una valla de madera, de forma que es una visión, aprovechar ese disparo que se produce al entrar, aunque la portería del edificio no se produce de frente, sino que dejando a la mano derecha estos árboles hay que girar sobre tus pasos para entrar en la portería que se encuentra aquí. De manera que esta fuga entra en acción solamente ya con el propio sistema de entrada que está proponiendo el edificio. Y quiero contar otra cosa que para mí es muy importante, aunque a lo mejor para otras personas podría ser cosa de poco valor, y es la rampa de garaje. La rampa de garaje normalmente en los edificios es un tema adicional que hay que hacer, digamos que el edificio tiene porque es necesario suministrar ese aparcamiento. En este caso, si os fijáis, la rampa de garaje con esa curva y contracurva que realiza está expresando la rotación que el edificio ha tenido que realizar. Es como si yo estuviese utilizando la rampa de garaje como una herramienta que pone en acción el giro del edificio. Y no sé, yo creo que es importante entender que cualquier elemento de arquitectura puede venir a apoyar las acciones que estamos realizando. Ya sé que el usuario, quien entra en el coche, no va a sentir nada, pero el plano tiene unas lecturas que yo creo que de una o de otra manera aparecen después cuando los edificios se construyen. Bueno, este es un alzado, no sé si del proyecto de ejecución, donde se veían los petos de esos corredores, las ventanas, que se verían poco, y después la planta última, que eran plantas en dúplex, donde el edificio podía celebrar su contacto con el aire y ofrecer a los propietarios de estas casas no tanto unas viviendas o un piso, que son palabras tristes, vivienda, porque en las viviendas no solamente se vive, ni piso, porque las viviendas no son solamente suelo, sino la idea de casa, y esa idea de casa me preocupaba por lo menos recogerla, al menos en la planta alta y última del bloque. Bueno, estas son las plantas con más detalle, ahí están las cuestiones esta que estamos viendo aquí es la vivienda del minusválido, de la persona discapacitada. Muy importante también, me parece que la vivienda de la persona discapacitada no sea muy distinta a las de los otros usuarios, porque me parece que forma parte del respeto decir que es una persona igual a nosotros y que por lo tanto no es aceptable que la casa tenga, cuando se puede hacer así, no siempre se puede, el que la casa tenga que hacer demasiados gestos para poder acomodar a una persona que ya es distinta de por sí, no hace falta acentuarlo todavía más, así que sin romper el tipo que se utiliza, se suministra sin embargo una vivienda que, si os fijáis, pues tiene unos anchos y unos radios de giro dispuestos para atender a una persona con una movilidad reducida. Las rampas tienen también, las rampas, estas embocaduras profundas a la casa tienen también otra utilidad, y es producir aquí unas rampas del 3%, creo recordar, de manera que la cota del suelo que se encuentra aquí no es la misma que la del dormitorio que se encuentra aquí, de forma que quien pasase por los corredores, arriba o aquí, que está en la planta baja, no tendría a su vista lo que está ocurriendo en el interior de las habitaciones. Así que también en ese sentido estos dos muros paralelos permiten proporcionar un elemento que también distancia más a la casa de los espacios públicos. Los espacios públicos en los bloques de viviendas sociales son importantes porque, si no se tratan con cierto cuidado, pueden rebajar mucho la calidad y la experiencia que el usuario tiene, no ya de su casa, sino de cómo llega a su casa, que no deja de ser también una forma de estar en tu propia casa. Y además la estructura viene aquí, vienen estas paredes, y aquí aparece un pilar, y aquí hay otro, y aquí hay otro, o sea que la estructura coincide con esas rampas, de forma que también volvemos a señalar que el orden de organización de la casa está imbricado, está entrecruzado con el orden, con la idea estructural. Y como podéis ver, hay un pilar en el centro de una habitación o en un lado de una habitación. Esto es también un sueño, un deseo que siempre he tenido, y es que la estructura pase a formar parte de nuestra experiencia. No entiendo por qué en las viviendas los pilares están los pobres escondidos dentro de los armarios, como si fuesen amantes que tenemos que ocultar dentro de los armarios. Y muchas veces digo a mis alumnos, y se ríen, y yo no sé muy bien por qué, que ya es hora de que el pilar salga del armario, que el pilar tendría que estar fuera y que pudiéramos
tocarlo y que pudiéramos jugar con él de alguna manera. Y claro, hay que manejarlo con cuidado porque lo tienes que colocar en una posición que para nada moleste en la organización de la habitación, es decir, que por supuesto que hay muchos dibujos detrás de esta habitación para que las camas puedan ser organizadas de muchas maneras distintas sin que ese pilar moleste y se convierta, sin embargo, en un discreto acompañante de tu existencia. Yo creo que es importante recuperar, ahora yo creo que los caminos van por ahí, donde estos pilares de hormigón, feos, baratos, económicos, sin embargo, tienen un gran valor. Y lo tienen simplemente ya por el hecho de que sabemos que ellos están sujetando la casa, que no es poca cosa. Bueno, esta es la visión en escorzo a la que me refería anteriormente. Hay también aquí una idea de que la estructura no se haga demasiado visible en esos tendederos que aparecen ahí en la entrada, en donde la estructura está un poquito más atrasada, y también las galerías que funcionan en voladizo, de forma que el edificio es otro tema que siempre me ha interesado mucho, que el edificio no exprese de una manera demasiado evidente el peso que tiene y cómo ese peso se resuelve en el contacto del edificio con el suelo. Hablando de eso, pues también se puede hablar de esos petos de esas galerías. Están formados por unos ladrillos, como podéis ver, con una fábrica, con un aparejo que no es el típico aparejo a matajunta. Yo creo también que ya es hora de que podamos utilizar el ladrillo de una manera que no sea a matajunta, porque estos paños de ladrillo no están trabajando mecánicamente. Se entendería la matajunta en unos muros de carga, en unas hojas sometidas a compresión o incluso a unos esfuerzos laterales. Pero cuando se trata de elementos donde reconozcámoslo de una vez, no es la construcción, no es la mecánica, no es la tectónica, sino que es lo evocativo del ladrillo, son las cualidades evocativas, ornamentales, si se quieren, del ladrillo, las que se tienen que poner en juego, las que estamos apreciando al presentar el ladrillo así, es decir, nos gusta el ladrillo, nos parece que el ladrillo tiene una gran dignidad, nos parece un material que es a la vez puro e impuro, como decía Kirkeby. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que seguir colocándolo como si estuviese trabajando? Si no está trabajando, si está celebrando su condición de ser ladrillo y solamente eso. Y eso es lo que aparece aquí en estas fábricas, con ese aparejo que efectivamente es tan poco constructivo, podríamos decir así, si es que pensamos que la construcción solamente es sostener. No es el caso. Sin embargo, cuando el ladrillo se utiliza en elementos que sí van de arriba abajo y que podemos pensar que están apoyados unos encima de los otros, pues entonces efectivamente sí que es lógico presentar el ladrillo construido a matajunta, aunque aquí tampoco es exactamente a matajunta, porque las juntas verticales, los tendeles, corren con mucha libertad a lo largo de la fachada, están colocados, digamos, con cierto desorden, algo que acompaña también la coloración irregular de un ladrillo que, por otro lado, es un ladrillo bastante barato de la casa Palau. Entonces aquí el edificio aparece todo hecho con ladrillo. La verdad es que no era así en el proyecto de ejecución. En el proyecto de ejecución las barandillas eran de acero con algún tipo de celosía de acero, pero durante la obra yo fui descubriendo que lo mejor era hacerlo todo con ladrillo. Me parece que si el ladrillo va resolviendo paso a paso las diferentes exigencias que la construcción le solicita, el ladrillo cada vez va adquiriendo más y más y más valor, porque está demostrando que es capaz de hacer todo lo que le pidas y más. Y aquí entonces se produce una cuestión que seguramente conoceréis, y es que una cosa es el precio de los objetos y otra cosa es el valor que adquieren, y me parece que está en manos de los arquitectos el hacer que el precio, que puede ser relativamente barato, se convierta en algo verdaderamente valioso. Y bueno, yo estoy contento con este homenaje al ladrillo. No podríamos entender que las obras pueden ser el homenaje a un material, el homenaje al ladrillo que esta obra constituye. Los testeros también son importantes porque son 36 viviendas, pero empiezan aquí y terminan aquí. Los textos medievales tienen una letra capital para empezar, terminan donde ya el lector está presintiendo cómo se va a producir el final de ese texto. Nos parece que no podemos hacer 36 viviendas y cortar cuando se acaban las 9 que corresponden a esa planta, y otras 9, y otras 9, y otras 9 en 4 plantas, sino que ahí tiene que haber un principio, tiene que haber un final. El edificio tiene de alguna manera que señalar que queda terminado ahí, que no hay posibilidad de prolongación, y por el contrario celebrar también los efectos de la luz y del hastial, ¿no? Algo tan importante y con tanta potencia arquitectónica como es el coger de repente un edificio de lado y poder ofrecer de esas habitaciones colocadas tan juntas una visión que resulte un poco más inédita.
Bueno, es otra visión más de cerca de esos... Como veis, no se ven las ventanas. Como decía Álvaro Alto, qué fácil sería hacer arquitectura si no hubiera que colocar ventanas. Y efectivamente, los arquitectos podríamos estudiar las obras de arquitectura por los esfuerzos ímprobos que hicieron para intentar que las ventanas no apareciesen demasiado directamente en las fachadas, porque es muy difícil verdaderamente, incluso con mucha experiencia, resolver un edificio con ventanas, y más aún un edificio de este tipo que tiene muchas ventanas muy juntas, porque las habitaciones que están detrás no son muy anchas ni muy grandes. Y bueno, es el retranqueo, es las sombras, es la orientación del este que está dando aquí, la que permite efectivamente que las ventanas cumplan con las exigencias de iluminación que la normativa determina, pero que sin embargo el edificio se aparezca como un objeto donde está más el material y el presentimiento de la vida que se encuentra en el interior de él, pero que no se hace demasiado explícita en estas imágenes. Esta es la rampa que baja al garaje, eso que vemos en la puerta de entrada, y el tirador pues es un tubo. Aquí estamos trabajando con muy poco dinero, lo cual tiene también su encanto, y el tubo pues es un tubo de estos de fontanero pintado de amarillo. Es el amarillo el que le da una cierta cualidad, pero si vais a ver esta obra ya los vecinos por supuesto se han encargado de quitar ese tubo amarillo tan feo. Y esta es la visión que da hacia la M40, donde el edificio efectivamente se hace más duro, se hace un poco, no sé si antipático, tiene que ser. Yo creo que una lección que tenemos los arquitectos de Madrid es el edificio de la M30 de Francisco Javesa de Loiza. En Madrid a ese edificio se le puso el mote de la cárcel o de algo así, la muralla, no recuerdo bien qué palabras se usaron, pero me pareció bien que nuestro maestro dijese no a construir viviendas frente a una autopista, no, nunca más. Se seguirán haciendo, de acuerdo, llegará un día en que estarán prohibidas. No es posible admitir eso, que tu vida transcurra con el paisaje delante de una autopista. Eso no está nada bien. Quien lo haga, a lo mejor yo lo tengo que hacer también, lo haré, pero no está nada bien. Ese puñetazo sobre la mesa, no lo voy a hacer. Voy a hacer una muralla. Porque la autopista no solamente es la contaminación y el sonido, que efectivamente llegan a cansar mucho. Yo creo que lo que más cansa es la visión de unos coches yendo en un sentido y unos coches, lo sé porque una amiga mía vivía en una casa frente a la M30, los coches yendo en un sentido y los coches yendo en el otro durante las 24 horas del día. Cuando tú descansas no para ese movimiento, y tantos van en un sentido como tantos van en el otro, y es un paisaje ante el que te encuentras, para el cual no encuentras una explicación como ser humano, porque predirías que el paisaje descansase, que se viese afectado por los horarios, por los domingos, por los viernes por la tarde, y el número mínimo de personas que van en un sentido van en el otro. Es una visión un poco desquiciante, es muy poco doméstica. Parece que cuando uno está en su casa pediría que la ciudad, si tiene esa especie de euforia circulatoria, está muy bien, y a lo mejor podemos disfrutar de ella y aprovecharnos, pero realmente desde tu casa, desde tus habitaciones, ver continuamente ese flujo en las dos direcciones tiene algo de insensato, y yo creo que no es lo mejor. Así que la casa, de alguna manera, rechazaba la orientación oeste, que es la que se ofrecía aquí, que es la peor orientación en Madrid, y orientaba sus ventanas, que quedan en el otro lado, hacia la orientación sur, y intentando esquivar esa visión directa que se tendría de la autopista. Y el ladrillo está colocado por el lado feo, como dicen los fabricantes de ladrillo, está colocado, perdón, por el culo. Y bueno, ahí aparecen las muescas, los arañazos, las texturas, es decir, que fue darle la vuelta al ladrillo. Incluso el fabricante ahí pone unas marcas para identificar la serie de la producción. Le pedimos que pusiera el 2005, que es el año en que esta obra se realizó, así que el edificio, como hacían los antiguos romanos, por otro lado, ha quedado datado con la fecha impresa en las superficies de los ladrillos. Bueno, esto es visto desde fuera, no sé si se aprecia ahí el 3, este es el número del edificio. En la calle también es importante, donde va el número de la promoción. Y estos son los tendederos de la planta de arriba, que ya no son de vidrio, sino que son celosías, están a cielo abierto. Y estas serían las visiones en escorzo que se producirían en estas plantas superiores. También aquí hablaríamos de cosas que se parecen a casas. Y este es un dibujo que presenté al concurso, donde intentaba expresar esta idea de que las personas que viven abajo en los primeros pisos, viven en viviendas, pero que quizá ese hombre que entra con su perro
pues entra a una casa porque tiene esa relación, que incluso los niños dibujan todavía, cuando dibujan una casa, que es un cielo y un suelo, y hay una relación entre lo celeste y lo terrestre, y bueno, era rescatar dentro de un bloque de viviendas sociales al menos la idea de que habría algunas casas. Es importante ir por la calle y decirle a un amigo, mira, yo vivo allí, por lo cual no lo puedes hacer cuando vives en un piso, porque es muy difícil decir, mira, aquella no es, no, aquella, la de allí. Eso no lo haces porque es tan poco heroico poder decir eso. Ahora, si tú tienes una casa y dices, mi casa es aquella. Bueno, hemos acabado con esta obra y ahora empezamos con otro concurso. En este caso fue un concurso internacional para la Universidad de Otaniemi, en Finlandia, muy lejos de aquí. Y aquí el lema que utilicé fue Stay Strong, Sweetie, que quiere decir permanece fuerte, cariño, se podría traducir así o algo así, porque teníamos que construir junto a Álvar Aalto, junto a la Escuela de Ingeniería de Álvar Aalto, y realmente es difícil construir al lado de un maestro. No puede uno impresionarse demasiado por su cercanía, por supuesto, pero tampoco puede perderle el respeto. Hay una mezcla muy complicada de poder ofrecer una obra que sepa estar cerca y al mismo tiempo sepa decir que tiene su propia personalidad. Y lo que yo le decía, aquí no hablaba al jurado con el lema, es como si estuviese hablando con Álvar Aalto y le estuviese diciendo, Stay strong, sweetie, no te voy a hacer daño, Stay strong, sweetie. Bueno, la Escuela de Ingeniería se distingue por este edificio que hace ya en el año, esto creo que es del año 45, ya era un edificio icónico. Para Álvar Aalto quería tener ese valor, el de convertirse en un símbolo del campus de alguna manera, así que todas las perspectivas hacia este edificio estaban muy cuidadas por su ordenación, que también había hecho él, la ordenación del campus, para que el edificio pudiera destacarse como un objeto verdaderamente atractivo, y ciertamente que lo es, ¿no? Es un objeto francamente lleno de encanto, y es esta sensación de que el campus se funde con los edificios. La Universidad de Otaniemi estaba en Finlandia, en Helsinki. La universidad y el gobierno finlandés tuvo una idea magnífica, que fue pensar que los estudiantes se formarían mejor si estuvieran también en contacto con la naturaleza, si vieran pasar a la vez que a su profesor de proyectos, viesen pasar a un alce, o a una ardilla, o a un cuervo, no sé. Y yo creo que es una idea bastante bonita esta de que es una lección estar en tratos directos con la naturaleza, porque a fin de cuentas la cultura y la historia desde luego vienen de ahí. Es imposible además pensar en que podemos ser arquitectos sin estar mirando a la vida. Bueno, la ordenación del campus fue también un concurso que ganó Álvar Aalto, es este dibujo tan bonito que aparece aquí, por cierto con un lema para el jurado. Él también le gustaba mucho utilizar lemas lanzando indirectas, y este lema que usó fue Moriturum te salutan al jurado. El edificio de la Escuela de Ingeniería es este que estáis viendo aquí. No sé, es un edificio que os aconsejo que estudiéis y que visitéis. Hablo a los estudiantes, por supuesto. Ahí está aquí también la biblioteca, y el sitio donde habría que construir el nuevo edificio, que era una escuela de arquitectura. Decía Louis Kahn, el encargo de una escuela de arquitectura es el mayor encargo que puede recibir un arquitecto. Era en este sitio de aquí. Aquí había que construir una escuela de arquitectura intentando respetar esta perspectiva hacia este edificio de la Escuela de Ingeniería. Aquí es donde se encuentra, aquí se encuentra el edificio, este anfiteatro al aire libre. Este proyecto de ordenación del campus de Álvar Aalto respeta mucho los caminos peatonales, como podéis ver, y respetaba también mucho unas líneas de arbolado, de tilos, que ya entonces estaban allí, como era una que está aquí y otra que dibujó por aquí, creo recordar, o creo estar viendo, no lo veo muy bien, que es la que él utilizó precisamente para llegar al edificio de ingeniería. Por lo tanto, lo peatonal, el contacto directo con el campus para él eran temas bastante importantes. Es una visión aérea de la actualidad, donde podemos ver la Escuela de Ingeniería, su biblioteca, este edificio también muy interesante de Reina Pietila, y el edificio se tenía que colocar, según daba el concurso, en esta zona de aquí. Yo lo tuve claro desde el principio, y para mí el edificio tenía que estar colocado aquí, en esta parte. Diréis, esto es mucho superficie. Es que eran 70.000 metros cuadrados y había que cumplir con el programa. Y no puedes hacer un edificio muy alto, un edificio universitario tiene que tener como este, 2 plantas, 3 plantas, no más. Empieza a ser un edificio incómodo. Para ocupar lo menos posible, que era un tema que
que era importante. Los arquitectos tenemos la capacidad de hacer que un edificio que es grande parezca pequeño, y tenemos la capacidad también, cuando tenemos un edificio pequeño, que parezca grande si es lo que queremos hacer. Y en este caso, para que el edificio parezca más pequeño de lo que realmente es, la primera determinación es que sea paralelo a los edificios que ya existen, todos estos de aquí. Y la siguiente es que el edificio no ofrezca una fachada continua, sino que se rompa continuamente con entrantes y con salientes para hacer que se presenten pequeños volúmenes envueltos por las praderas de hierba y por los árboles, pero que no se presente un frente granítico, imposible, ante el tamaño, fijaros, el cuidadoso tamaño de los movimientos que va teniendo este edificio, los hastiales, etcétera, que se van produciendo por aquí para fragmentar un edificio que ya de por sí es bastante grande. Y este es un dibujo más detallado. Aquí está esta línea de tilos tan importante para Álvaro Aalto, aquí está la otra que él utilizó para su proyecto. Hay un camino que es este, que va paralelo al edificio, que le ocurren muchas cosas. Por ejemplo, aquí es un camino que permite entrar en el metro. El metro era un sabotaje que el campus tenía que sufrir. Era lógico que tuviese un metro, pero verdaderamente colocar una estación de metro saliendo directamente al campus parece que era una barbaridad. Así que esa salida hay que entrar a este patio para encontrar ahí la salida de metro. Aquí pasamos paralelos a este elemento, pero podríamos entrar, luego lo veremos, a este patio. Por aquí llegamos a este edificio que podemos atravesar encontrando este patio pequeño y volver a salir por aquí, etcétera. Y luego todos estos caminos se unen con estos otros de por acá. Como digo, importante era encontrar que el edificio tuviera una escala acorde, como veis, estos objetos que van apareciendo por aquí, acorde a los sucesos que se están produciendo en el campus. Bueno, es una visión más próxima de ese plano, donde, bueno, yo creo que se entiende que son esos corredores, esos caminos que son exteriores, algunos son más pavimentados porque la nieve ocupa muchos meses del año, y por lo tanto ese pavimento que dibujaba por aquí pues forzosamente tenía que estar pavimentado, porque conduce a los que salen del metro. Los que salen del metro pueden salir o por una pradera, luego lo veremos, o por una escalinata que aparece en este lado de aquí, que está pavimentada. Dependiendo de la estación del año, como ocurre en estos países, la vida cambia muchísimo. Aquí no lo sentimos tanto eso, y por lo tanto había dos posibilidades distintas para entrar en la estación de metro. Y aquí tenemos un detalle de lo que sería la entrada a la escuela. Este es el camino que viene desde atrás, desde la derecha, desde el metro. Aalto está también hacia la derecha, y el camino, como veis, pasa y sale otra vez. O sea, que la entrada en la escuela no es una entrada definitiva, sino que es una entrada que te permite salir si quieres, decidir no entrar. Yo creo que eso tiene que ser una universidad, no es un callejón sin salida, es por lo contrario, es algo que te vuelve a mandar puertas afuera. Y aquí está pues esto tan típico entonces allí, y que ya está siendo bastante típico aquí también, que son todas estas cosas de las bicis. Y por aquí se entra al edificio, y después aquí unas zonas de descanso, de espera, de encuentros. Muy importante para ellos todos estos sitios de encuentros, porque no son nuestra cultura. Nosotros tenemos muchos sitios de encuentros en las ciudades, las plazas, las terrazas, los bares, las calles mismas. Sin embargo, esta gente necesita como sitios donde poder interactuar con los otros, y la universidad es sin duda un sitio estupendo para poder hacer eso. Esos sitios de encuentro están dibujados con este color azul, y estos son los despachos de profesores, que tienen esta ventana aquí para que el alumno que llega a la universidad no se encuentre con las ventanas de los profesores, que me parece muy feo. Bueno, perdón, porque a lo mejor alguien ha hecho, y yo también, un edificio en el que se entre mirando, pero yo creo que no está bien. La fachada del edificio no tiene derecho a poner ahí a los profesores en primer plano. Yo creo que requiere una situación distinta. Entonces, esas ventanas son más indirectas. Claro que todo este sistema de patios busca su aliento en la obra del maestro finlandés, con todos esos patios. Fijaros, algunos patios son espacios abiertos, otros se llenan con instalaciones o con mesas de trabajo, otros abren directamente al exterior, otros sin embargo son cerrados. Este otro tiene una topografía. Esta es la escuela de arquitectura actual, que es bastante bonita. Hay, como podríamos decir, presentamos el patio, y a continuación al patio le ocurren muchas cosas, y el patio, manteniéndose firme y con un tamaño muy parecido, permite obtener una escuela suficientemente flexible y suficientemente atractiva en cuanto a lo que va ocurriendo por los pasillos. Fijaros, por ejemplo, este pasillo tiene aquí el exterior, aquí también lo vuelve a tener, aquí también lo vuelve a tener, luego no lo tiene por el otro lado. A este pasillo le pasa otra cosa distinta, y bueno, colocando los patios a un lado y otro se consigue más
más complejidad de la que en principio parecería que se iba a producir. Y esta es un poco la idea, esta es la entrada a la escuela de arquitectura, donde uno está entre praderas, como yo creo que a Alvarado le habría gustado, y donde el arte y la cultura están relacionados con la vida y con el exterior, el interior y el exterior se confunden. En fin, yo creo que la escuela de arquitectura, pues, y esta escuela es un buen ejemplo de eso, tiene esa relación con la naturaleza que resulta didáctica, no sabemos por qué, secretamente didáctica, pero es bien importante. Y estos son los diferentes objetos que se colocaban. Álvar Alto estaría a la izquierda, y estos son los diferentes elementos que salen ahí al campus, que se asoman porque quedan fragmentados, como veíamos en el plano. El camino que viene desde el metro viene desde aquí, y por aquí paralelo, pero luego otros caminos más azarosos que aparecen por aquí. Los árboles se meterían dentro de los edificios estarían a la escala de los árboles, también es importante, y cada uno de estos elementos efectivamente sería algo de esa gran universidad, porque era escuela de arquitectura, pero también escuela de cine, era también más cosas. Y a mí me gustaba ver que estos elementos que daban como un paso hacia adelante, de alguna manera tenían algo como de personajes teatrales, cada uno estaba caracterizado de una manera distinta. Y en el fondo pienso que para eso a una escuela de arquitectura no le viene nada mal, porque también en la escuela de arquitectura sus profesores están caracterizados, cada uno es un poco distinto al otro y le gusta ser distinto además. Y está bien que el departamento de construcción y el departamento de proyectos y el de dibujo y el de matemáticas aplicadas verdaderamente se manifiesten con todos son de ladrillo, todos tienen un poco, pero efectivamente cada uno de ellos señala su deseo de distinguirse un poco de los otros. Se producen casas, pequeñas casas, la universidad es una casa, y es algo que tampoco aquí en esta latitud tenemos la necesidad de reivindicar, pero sin embargo en Finlandia todos los edificios, a mí esto me parece precioso, todos los edificios se llaman casa, casa de la salud, casa de los seguros, hasta el edificio este de los periódicos Samonat o algo así de Álvar Alto se llama casa, casa del periódico, quizá porque en un clima tan duro el edificio, antes que cualquier otra cosa, es una casa, no es un edificio público, una institución de la administración que uno lo ve con cierto rechazo, con cierta distancia, es casa antes que nada porque está nevando, digo yo, ¿no? Porque hace mucho frío, porque la gente está muy sola, por lo que sea. Así que lo que aparece aquí son como casas que se te ofrecen al estudiante y a los profesores. Esta sería la entrada al patio, donde vemos, lo que está con planchas de cobre serían los profesores, que no vemos las ventanas, siempre las ventanas están en nuestra cabeza, y esta entrada se produciría por debajo del dintel que estáis viendo aquí en la parte de la izquierda. Vamos a verlo más de cerca, es esto, es un dintel de 25 metros de luz, que está forrado con ladrillo. Ese ladrillo tampoco está trabajando mecánicamente, como podemos apreciar. Es un festival de ladrillos, es un jugar con los ladrillos, es celebrar la belleza de los ladrillos, no es más que eso, pero es algo que hizo también Álvar Alto, por ejemplo, en su conocida casa en la isla de Murat Salou, ese collage de ladrillos. Sin embargo, tengo muy presente que yo no puedo seguir a Álvar Alto demasiado. Álvar Alto nunca habría hecho esto, que es terminar la pared de ladrillo en una arista viva que se convierte de repente en un revoco, jamás. Nunca hizo esto. Yo creo que iba contra sus principios. Tenía que aparecer un cargadero, aunque esos elementos de fábrica no estuvieran sosteniendo el edificio. Necesitaba un elemento de sintaxis para pasar del ladrillo a la carpintería, por ejemplo. Y aquí es donde viene el pequeño paso que yo quería ofrecer, es decir, bueno, eso le gustó a él, pero yo creo que es posible, y hay técnica para resolverlo, el que una pared de ladrillo de repente se convierta en un techo con un material como este, en un techo liso. También este dintel permitía producir un gran umbral para este patio, de escala humana, como se está viendo con los dos personajes, y apretar el edificio del auditorio y desplazarlo de su posición icónica, demasiado redundante, y llevarlo a una situación marginal, como si estuviera ahí apretado contra la tierra. Y también aquí hay un homenaje por mi parte a Álvar Alto, porque si estudias sus obras, descubres hasta qué punto sus edificios están unidos a la tierra con uñas y con dientes. Y creo que esto está bien, es decir, este gran lingote está ahí llevando la arquitectura de Álvar Alto hacia la tierra, que es de donde procede la mayoría de sus obras. Basta pensar en esta misma escuela o en su casa de Murat Salou o en su estudio de arquitectura. Efectivamente, bueno, la inspiración viene de ahí, aunque transformada. Y encima de ese dintel os preguntaréis, ¿y qué hay encima de ese dintel? Bueno, encima de ese dintel está la clase de proyectos, porque lo hace un arquitecto que es profesor de proyectos. Sí, quizá por eso, porque barro para casa, pero
también porque de alguna manera si hay una asignatura en la Escuela de Arquitectura que se ofrezca como una síntesis de todas las otras asignaturas, es proyectos de arquitectura. Nosotros lo que hacemos es sintetizar los conocimientos de la estructura, de la composición, del dibujo, de la historia, de la prefabricación, de las instalaciones, etc. Y por lo tanto no somos mejores que otros profesores, sencillamente lo que hacemos es reunirlos en un proyecto e intentar que eso tenga coherencia y emoción. Y bueno, por eso creo que lo que tiene derecho a salvar la luz, es esta clase. Bueno, y ahora vamos a hablar del metro, porque el metro era como un tema muy complicado, yo creo que era un tema dificilísimo, muy espinoso. Esta es la salida del metro, son estas escaleras que vienen determinadas así por la infraestructura metropolitana. Y no es intocable esta dirección, no es la dirección que a mí me interesaba, salir en esta dirección. Entonces se produce este vestíbulo que está techado con estos grandes pilares de hormigón, que no sé si se aprecia, sí, se aprecia bien, que están girados. Este giro no coincide con la salida del metro. Esta es la subida por la pradera para el buen tiempo, aquí estaría dando el sol. Esta es la subida para el mal tiempo, para coger esos caminos, que por aquí se pasaría por debajo del dintel, etc. Y aquí estos pilares están como movidos, están como girados, porque no saben de alguna manera a qué alineación agarrarse. Por un lado está la de las escaleras del metro y por otro está la del edificio que están sujetando y que se encuentra en la parte de arriba. Un conflicto bastante bello, ¿no? Un pilar, dices, ¿cómo lo coloco? Porque son dos direcciones distintas y aquí la historia viene, bueno, antes de eso, aquí tenéis la sección, aquí se ve la escalera que viene desde el metro, esto viene hecho por los ingenieros, este es este vestíbulo de entrada al campus, que son estos pilares torsionados, con estos ábacos de hormigón. Arriba hay una sala de encuentro universitario, la máxima ambición de la Universidad a Aalto era este espacio para todos los universitarios, profesores y alumnos, y esta es la tendidísima rampa que baja y que sube al campus, a los edificios del campus por aquí. Estos pilares, los dibujos que hicimos eran algo así, es algo como que se retuerce porque se siente, hay una tensión dentro de ese espacio, los vienes así pero tienes que salir de esa manera, hay unos movimientos en diagonal, y yo encontré esto también durante mi estancia en Roma en el pórtico de Bernini junto a San Pedro, porque ahí tenemos la fachada principal de la Basílica de San Pedro y después tenemos, como sabéis, las alas laterales que no llegan ortogonales a la fachada de la Basílica, sino que llegan oblicuas. Entonces, esa oblicuidad se corresponde con la apertura que después hace Bernini de los semicírculos que responden a la ciudad de Roma. Es la ciudad lo que se está contemplando ahí, es un gesto de abrirse hacia la ciudad, pero al mismo tiempo hay una alineación importantísima para el encargo que recibe Bernini, que es la basílica, en la fachada de la basílica. Y es curioso observar cómo resuelve este conflicto irresoluble. Él no lo resuelve y le pide a la arquitectura que lo resuelva, haciendo que los ábacos de las columnas de todos esos espacios sean los que asumen esa distorsión, digamos, entre la iglesia y la ciudad. La iglesia tiene su alineación, la ciudad es más desordenada y es el pilar el que recoge con esta conmoción ese conflicto entre dos alineaciones que no son paralelas. Pero si nos vamos a un ejemplo muy cercano, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, esta magnífica obra de Rafael Moneo, también nos encontramos con eso. Esto no sé, yo no se lo he oído a él, pero yo cada vez que paso por allí, todos los jueves, me acuerdo de lo que vi en Bernini y de lo que a mí me gusta interpretar, y es que por un lado tenemos la alineación de la playa de Vías, que viene por la izquierda y que tiene un orden ferroviario que no podemos manejar ni transformar, y por otro lado tenemos la estación de Atocha, que está colocada buscando su mejor posición para constituirse como final del Paseo del Prado. Y resulta que no hay posibilidad de relación entre esas dos alineaciones, y lo que hace el arquitecto, como recordaréis, son unos ábacos que no son exactamente cuadrados, sino que son, la palabra exacta me parece que son ochavados, no sé si es la palabra exacta, y que están distorsionados. Es una bellísima confluencia entre las trazas del ferrocarril y las trazas de la ciudad, que recoge un elemento arquitectónico y además un elemento estructural. Bueno, esos son los pilares y los forramos por arriba de azulejos, porque también, como sabéis, a Alvarado le gustaba revestir los elementos estructurales de piezas cerámicas con estos azulejos azules y verdes, que sin embargo vienen de mi tradición, de los arquitectos mudéjares, que eran los dos colores que más les entusiasmaban, el azul y el verde, y tenían razón, porque su mezcla produce combinaciones maravillosas. También este techo tiene que ver con la subida
por la escalera mecánica, porque cuando uno sube por el metro por una escalera mecánica, no sé por qué, pero mira hacia arriba. Y al mirar hacia arriba, el techo, que normalmente, por ejemplo, en esta sala no tiene mucha importancia porque yo no estoy mirando al techo, sí que busco la luz al subir por la escalera. Por lo tanto, este techo, con ese movimiento, con esa condición inestable, se haría presente como paisaje ante los estudiantes y profesores que vienen en el metro. Pero es que además el azulejo tiene una condición maravillosa, tiene una propiedad maravillosa que se llama luminiscencia. La luminiscencia consiste en que es un objeto que, aunque esté en la sombra, recoge la luz. El vidrio refleja la luz, el azulejo es más emocionante aún. El azulejo es un color que se llena de luz en la sombra. Hacer la prueba y lo comprobaréis. Así que este espacio que está en contraluz, estos azulejos que están por el fondo, en la parte de la izquierda, estarían de alguna manera recogiendo la luz de ese exterior al que este vestíbulo está conduciendo. Y pasemos a ver lo que hay arriba. Arriba está un bosque de columnas, una sala que es esta sala que festeja el encuentro entre toda la población universitaria, tan pedida en las bases. Es, podríamos decir, un segundo edificio icónico. Está Álvaro Aalto, pero aquí está esta proposición de un segundo edificio que quiere tener también algo un poco vertiginoso, quiere ofrecer algo, un espacio distinto, un espacio de asamblea, de reunión, de biblioteca, de intercambio, para pequeños actos, etc. Un espacio bastante grande y bastante alto. La idea de un bosque de columnas no es una idea nueva para mí, porque en el año 1990, para el pabellón de Asturias en la Expo de Sevilla, hace ya unos cuantos años, 28 años, casi 30, también propuse un bosque de pilares, porque ahí teníamos unos fondos con poca resistencia, estábamos en la isla de la Cartuja y por lo tanto la resistencia de los terrenos era mínima, así que las cargas que bajarían por cada uno de estos pilares de 25 centímetros de diámetro, 25 metros de altura, separados cada 2,5 metros, que no eran pilares, eran alfileres, la carga sería despreciable y bastaría echar una losa de hormigón casi sin armadura para poder resistir los esfuerzos, las cargas verticales que descienden por estos pilares. Pero además también, como siempre toca la arquitectura, que también vive no solamente de construir, sino de hacer algo significante, estos pilares representarían una condición valiosa de Asturias, que son los bosques asturianos. Y bueno, esta de alguna manera era una idea que un jurado compuesto por Javier Carvajal y Francisco Javier Sainz de Oiza me concedieron el segundo premio. Y este segundo bosque de pilares, lo propuse aquí, sería distinto porque este gran ventanal estaría dando al paseo de Tilos, que había sido tan importante para Álvaro Aalto en su propuesta, que había respetado tanto. Está orientado hacia el oeste, de manera que en verano, cuando estos tilos, que son ahora gigantes, estén llenos de hojas, taparían la entrada de los rayos solares, y de manera que en invierno, como son árboles de hoja caduca, el sol estaría entrando hasta el fondo de la sala. Y cada uno de estos pilares también estaría significando a la muchedumbre de personas que se mueven por la universidad, por la Escuela de Arquitectura, harían una alusión, como no, a la Escuela de Arquitectura, que consiste en levantar soportes que signifiquen algo para poder construir techos para la experiencia humana, y cada una de esas teselitas que tendrían esos pilares también estarían multiplicando este efecto de conmemoración de las personas, porque nos identificaríamos con lo minúsculo, cada uno de nosotros somos partículas de ese complejo organismo que es estos lugares de enseñanza, así que lo numeroso estaría expresado aquí en varias capas distintas. Y esta es la fachada trasera, que no habíamos visto. ¿Cómo se construían estos elementos de ladrillo? Bueno, se construían de una manera muy sencilla, que son unos paneles metálicos, unos marcos metálicos echados en el suelo. Llegaría el arquitecto, llegaría el maestro de obras, el albañil, o como decía Dors, el aristócrata, porque conoce su oficio, y colocaría los ladrillos. El arquitecto le diría, por favor, coloque los ladrillos con mucha desmaña, con mucha desgana, muy mal, colóquelos rotos, colocados de cualquier manera, haga usted. Nos costaría mucho convencer al maestro que hiciera eso, porque el maestro sabe cómo tiene que hacer sus cosas bien hechas, pero habría que estar por eso ahí todos los días, haciendo que cada uno de esos paneles se hicieran como queremos, y después una grúa lo cogería cada uno de esos paneles, lo llevaría a la fachada y con unos elementos mecánicos, con tornillos o con tuercas o con soldaduras se colocarían allí, de manera que habría una intersección en la fachada de la Escuela de Arquitectura entre la mano y la técnica. Y yo creo que esto también sería otro bello homenaje a lo que nos preocupa en el interior de estos edificios. Bueno, y ahora voy a intentar continuar, voy más despacio, voy a continuar mi conferencia en inglés.
Taking into account the presence of Professor Fritz Neumeier, I would like to continue my lecture in English. But thank you, Professor, being here. I am sure that perhaps it's the worst English is going to be listened in this room. But even, yes, but even so, I will try to do it. I will try to do it. It's important to be bolder, okay? The motto of this, well, I forgotten to say that the last competition I obtained the third prize. There were more or less 700 competitors. Well, this last work I would like you to show is the motto, lemma. It is, I don't want to change the world. It is a phrase that Mies said to their students. Being an old man, he said, I don't want to change the world. I only want to express it. It's all that I want. Lord, he remarked it. It's all that I want to express the world. For me, it's admirable because how a man who only wanted to express the world, he was able really to change it. And the competition, they wanted to rebuild, in a way, to rebuild the 8 Ionic columns that were here in 1929, just in front of the Mies van der Rohe pavilion. You here can see the columns only by the shadows of columns. And there were some problems to do this. The first problem it was the budget, because to do the 8 columns we had only 15,000 euros, not 50, 15,000 euros. And at the same time it was necessary to do it only in 2 months. So the solution must be very quick one, and very cheap one. We decided to use barriles or drums, steel barrels, but we like it barrels very ugly, very rusted, very spoiled by time or by men, very dirty, as for example this you are now seeing. And just to put one barrel upon the other and to make a welding, soldadura, and to put one over the other and to make in a very cheap and quick way the 8 new columns. The drawing we presented to the competition was like this. The 8 columns, of course, they are looking for a contrast between the horizontality of German pavilion and the 8 columns. Of course, Mies, I am sure, he also looked for this opposition between verticality and horizontality, but also perhaps he also looked for a way to offer a distance between the new architecture he was proposing and these Ionic Jonicas columns that were just in front of the pavilion. Making this project, we wanted to express as Mies some things. The first one, it was to express Barcelona city, because as you know, Barcelona is a city which is surrounded by an important industrial belt. So in a way, this industry capacity, it will be expressed here. Commercial activities, a port, an important port, all these things that go from one part to the other are carried in things like that, in these volumes, as the barrels really they are. Also, we wanted to do a tribute, un homenaje to Catalonian architects as Antoni Gaudí or Josep Maria Jujol, who, as you know, they use broken glasses and broken bottles and spoiled elements in some of the main facades of their buildings. So
this project was for Barcelona, not for Madrid. It is possible only doing it in Barcelona. Pay attention to the way in which the columns touch the ground. I like very much this drawing from Le Corbusier. Le Corbusier made this drawing being a young man in the Acropolis, in Parthenon. And as you can see, the shafts, those fustes of the columns, are full of colors. The green one, the blue one, the black one, the violet one, the white one, the black one. Why? I think that perhaps Le Corbusier is telling us that the column is full of what is happening in its surroundings. And the sky, the mountains, the sea, even the people who are surrounding these columns are in the shafts of the columns. The horizon too. And also, please pay attention to this little, very little, but very important black spot that is here. Because Le Corbusier, I think he wants to express that the touch between the column and the podium is not a very obvious place. It must remain in a non-evidence way, in a non-obvious way. Le Corbusier writes, he said, yes, I know that the wave comes from up and go down. I know that in the column, in the classical column, but you know, it seems as if the column, it is going up from the podium to the sky. It seems, I know what happens, but it seems that the column go up to the sky. And I think it's very important for that, this shadow magic place. We searched our look of spoiled and dirty and the ugliest barrels we were able to find, but it was impossible because the safety and healthy Spanish regulations that forbidden to use these second-hand barrels. So we had to take another different way. Here you can see my best friend, the Catalonian architect Roger Sauquet, who helped me in this work. We went to an industrial warehouse with second-hand barrels to buy them with a very cheap way. I think each barrel more or less 10 euros. And then to begin, this is the day of the selection. I want two blue, 3 yellow, 1 black, 2 whites, please. Some more black. Really, to do this work was very, very, very exciting, very, very amusing. It was a pleasure for us to do this room. Also, having Introcon that Mies van der Rohe was so near of us. Here you can see our selection. And to spoil the barrels, the only possibilities were our own hands. So we bought acid and we throw the acid just to the barrels. This is the first test we did. And here it is Roger with a paintbrush, just applying the acid over the steel surfaces. But then we were tired because this way of working was really very slowly, and finally we decided to buy 5 liters bottles, and only to do like this was very dangerous because it's chlorhydric acid, very dangerous. I don't say to my wife how I was working, but we obtained really a very, very energetic drawings and very full of strength spots over the steel surfaces of barrels. Here we are. Also, we used high pressure spray.
we did all this work in the locksmith workshop near Barcelona, in Sabadell. And here you can see the first column, the half of the columns. We made the column was 11 meters, so we did it in two parts. And these barrels are united only with very tiny, I think, lines of welding, of soldaduras. Perhaps you can see here, and they are placed in a very random way, in a very free way, without paying attention to any alignment. Here you can see. The columns now are resting. And here our marks, our human marks, our hands, our strength, just throwing the acid, is reunited also with warning labels, as you can see these postcards, and with letters and with words of different languages, as English, Portuguese, Spanish. So there was I think we were obtaining a beautiful collage between letters, industrial reference to industrial movements, countries, warning labels, and many other things. To obtain a perfect alignment of all the barrels, we needed to use this, to drill them, hacerles un hueco por el interior, and to put an axis, because every diameter of each barrel was a little different. So the only way to obtain a perfect vertical, it was to use an axis in the center. But this axis, afterwards, we take it out. It is not inside the column when it is finished, but it was necessary to put all of them just in a line. Well, and 1 week I was with one of the workers, and I told him, please select the barrels, but please don't pay attention to the colors of the barrels. Do it in a very random way. Hazlo de una manera azarosa. Don't pay attention to the color. Don't choose, please, the color, the barrels, paying attention to the color. Please, don't do that. Don't try to be aesthetical and nothing. No, please. Just take one and you put, and you take another, but without looking to the color. In order to obtain a random result, un resultado azaroso. The following week, when I came back to Sabadell, I detected one barrel in one of these columns that was broken. It has a hole. So I told with that worker, Juan, let us to change this barrel because it's broken. I don't like. He told me, okay, Luis, let us go to the courtyard and to choose. What do you want we to put there? You like more the red one, or you like more the white one, or you like more the green one? I looked to Juan and said, Juan, don't say to me, have you been choosing the colors of the barrels? And Juan looked at the floor. So, the chance, la casualidad, the chance, because my hope was chance, was substituted by Juan, which sounds well in English. Chance, not Juan. And but I must say now that we had a lot of chance because Juan has very good taste. Well, another problem during the war was the structural resistance of the columns. It was really impossible to calculate their behavior, their structural behavior, because every barrel was of different
steel width, and some of them were older, and others were young. So my engineer told me it was really impossible to make any precise, accurate calculation. So we needed to make a test. And I will show you now a video about that first and so important for us test. I need help. Here? Here. Coming up. This is the moment in which the colony is working more than in any other moment of its life. You know, yeah. The weldings are working now more than ever. Stay strong, sweetie. Vale, Malorín. Vale, no subas más. Baja. 11 meters. We got it. Also, it was very important to decide the distance between the pavilion and the columns. We did a lot of tests also, not only with using models, but also being there, just looking from different distances, the pavilion and the relation with a vertical line. And finally, we decided to this place, exactly that place. Also, it was for us important that the columns appear not in the same area, but here, because you know it will seem as that the columns they have a step ahead, just going as near as possible of the German pavilion. It was important this signal of attention of the columns to the building of Mies. This is for an architect, I must confess, is really this moment is really a very beautiful moment when you decide here, this point is unforgettable. And here you can see from the other side the measurement tape of Roger, the red one, and my measurement tape to main 1 point. This is the distance, 14 meters. Just in the middle of the joints of travertine slabs. Just going with the same modulation that the German pavilion has. How to touch the ground. For to touch the ground, I found a steel piece, not for an architectural wall, but for another wall. And you know, when in classical columns, the piece which touches the ground, it is called scotia. Scotia, it comes from the Greek, and it means shadow, sombra. So for them, the relation between the column and the surface is not at light, is not lightened, is shadowed. And I think there are two reasons to explain that. The first one, it is the difficulties of construction, that you need to hide the problems inside. This is the first one explanation. But there is another more beautiful yet. It is that you don't want to express in a very obvious way how the weight of the columns go to the ground, as Le Corbusier realized it in 19 when his first trip to Orient.
We made a lot of models also about this. These models, they are made out of paper because the budget of the project was low, but also our architectural fees were low, so it is made out of paper. Scale 1.1. And now I would like to drive your attention to the ground floor plan, because as you can see here, the eight new columns are here. They are not just in the middle of the pavilion. They are, we can say, in a way, slided, desplazadas. And that is because if you pay attention to the pavilion, I think that every element, architectural element, inside and outside the pavilion is displaced too. Is slided. It has something. It slides. For example, the 2 ponds, los dos estanques, or for example, the different walls, or for example, the bench in relation with the pond, or for example, the stair and the stair, or for example, the mast of the flag and the mast of the flag. Everything is moving in a very slowly moving. So I wanted also that the columns, because they have a relation, a secret relation with German pavilion, also are in a subtle movement. Here you can see also the step ahead that they have decided to do. And this is a drawing we made afterward, when the war was already finished. And there were here another problem, because the gradient of the ground in Montjuïc, the surface is not, well, the ground is not horizontal, it's not a perfect horizontal, but we were obligated to obtain a perfect horizontal here. So we use this white piece that we can call in Spanish a comodín, but in English a wild car. Wild car, it's a beautiful name. La carta salvaje. And this, we put this piece of different heights, well hidden. One is in the top, this is here there are one, here this is there, in order the spectator never discover it. Is this a trick? What do you think? Or not? Or it is architecture? What is more important? The wild card or the horizontal? What is more through? What through is more important? The through of the horizontal or the line of the wild card? For me, there is no doubt. And also in this drawing you can see the way in which the column touches the ground. It's a tribute from me to Mies, because for Mies, structural elements, he paid a very closely and so accurate attention to all structural elements, the way in which they are just next to other elements. Well, this is a more close plan. The distance between the columns is 3 meters, because the distance between the joints are more or less 1 meter. It's not less, it's more. Here is more or less 1 meter. Here you can see all this sliding presence of the different architectural elements of the German pavilion. The walls, the ponds. Well, and let us see some views of some photographs of the work already finished. Of course, the relation of the columns are not only with German pavilion, but also with trees. And I must say that for me, trees were very important. Just remember Farnsworth House, where the drawing of trees is more delicate even than the drawing of the house.
And these trees were also very important because this is a garden of one of the best garden architects of the past century, Rubió y Tudurí. So to keep in mind the importance of trees, perhaps Mies decided to build in this place also by this background of trees. It was really important that the relation in height and in width of columns with the pavilion, but also with these so beautiful trees. And also it was important the relation with the masts of the flags that you can see in the far left and in the far right. And all is full of color, but also many people think that Mies is very serious man, especially students, very serious man, which is or white or black. But I think, perhaps I am wrong, Professor, I don't know, that he liked a lot colors. If you look to the pavilion, the red color, an intense red color appears in the curtain, but also appear in the flags. These flags are 9 meters width, 9 meters. It's like this. The width of this is 10 perhaps, but it's the more or less. Can you imagine a flag of Germany, black, red, and white, and yellow, and the other flag at that time was the Spanish flag, red and yellow, red and red and red, 3 reds, just coming from left to right and coming from left to right, colors in the inside and colors in the outside. Can you imagine that? And I wanted to say another thing more. I don't remember. Well, here we can see the columns in a more close view. Our hope it was that the humidity of Barcelona, because it's a city very near of the sea, will perfection yet more the surfaces just by rushing them yet more. If you look to the screws that are here, it's important because the screws, they tell us that these elements in any moment they could be removed. So we are telling you, or telling everybody, that these architectural elements are ephemeral, and that is very important for me. Don't to say this is for all the long time, all the life. No, it's for a moment, and you can unscrew the screws, los tornillos. Puedes desatornillar los tornillos whenever you want. They are here, but tomorrow, if you want, they are not here. This is perhaps its beauty. When you see some architectural elements of Mies, you don't know if they are structural or not. You don't know if the walls are structural elements or not. He played with that. And here you have walls that are not structural and a column that are not, of course, structural. Are objects. Architecture has the right to offer also objects. Why not? Elements without any obvious use. And this is one of my favorite photographs because the inside is in the outside and the outside is in the inside, and perhaps Mies will have liked this. I don't know. The photographs are from this German photographer, Roland Halle. This one is not, it's from another photographer. Columns are everywhere. Columns are here in the 2016, the year in this work was made, but also you can detect the columns painted in the Palacio Victoria Eugenia, are everywhere. And even in this room we have columns. What happened between men and columns?
Leon Battista Alberti says that column is one of the most amazing architectural elements of all time, and I agree with him. Columns is really there is no time to talk about columns, but columns is an object of so many properties. Well, I think this is going to be one of the last slides. I would like to tell you another thing, is this, that you know, when you are near a person you admire a lot, you feel proud, orgulloso, and you feel happy. Doesn't it? A smile comes to your face. If you, for example, you make a photograph with a master, you feel proud and you feel happy and you are smiling. You cannot avoid that. So I think that these columns are so full of colors because they have the right to be as they are, because they feel that in their back is Mies van der Rohe. Is one of the best architectural works of 20th century. This is the thing that can explain these so colorful columns. They are so because it's Mies, because an ugly work in the back would not accept this so full of joy and full of happiness columns just in the front. And this is the last slide that I did. Also, I like this slide very much because for a moment it seems that people is more interested in my columns than in Mies Pavilion, for a moment only. Also, perhaps well, I would like to the last story I have to tell today is the 2 days before the columns were replaced, were removed, 2 días antes de que las columnas fueran quitadas de allí, a lady went to the Fundación Mies van der Rohe offices and he said, please tell me what person can I talk in order to ask him or her, please don't remove the columns that are now just in front of the German Pavilion. I would like to say thank you to that lady. Thank you a lot. But you know, that was not the plan. The plan, it was that the columns, they were as they were because they are ephemeral character. They cannot stay there. They must go as they have gone. And yes, they are so full of color because they are conscious of their ephemeral character, and they are full of color as a butterfly or as a flower, or even us. We are full of color because our time here is not uncounted, or nuestro tiempo aquí no es incontable. Before finishing, I would like to show you a video of all this story, so the students that were not able to understand my horrible English, they can listen something in Spanish, and also Professor Friesen-Meyer, you can hear some words of Mies in German. Let us go there. Ich glaube nicht, dass man zu einem klaren Ausdruck unserer Zeit gelangt, wenn man sich nicht einer klaren baulichen Disziplin bedient. Y entran más machacados, ¿no? En este juego. Esos son bonitos, ¿no? ¿Qué matrizones bonitos tienen ustedes?
está fumando. Un ácido peligroso. ¿Tienes el seguro ya sacado? Yo estoy en vías de sacar. Está bonito, porque es una mezcla entre Miró, Yuyó, Gaudí, Miguel Valverde, por supuesto, y vamos a poner a un arquitecto de Madrid. No sé, un arquitecto Javier Sáenz de Oiza, Juan Navarro Valdemar, porque le gustaría a Juan el tema del gesto. That's all. Thank you very much. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta que yo sepa responder. La alineación de la segunda parte de la columna supongo que sería complicada, ¿no? Digamos, al no tener rasta Es una buena pregunta. Hay ahora no me sale hablar en español. Entre el último bidón de la primera mitad y el primer bidón hay un macho que estaba perfectamente vertical, efectivamente, para facilitar esa, porque tenía que trabajar y soldar ahí subido encima de la grúa, y entonces eso facilita un poco. Pero puedo presumir diciendo que no hay nada dentro de las columnas. O sea, las columnas, gracias a que tienen esa forma circular, funcionan muy bien a viento, pesan muy poco, y como se ha visto en el vídeo, no sé si os habéis fijado, se mueven un poco, como un semáforo o como el mástil de una bandera, porque dentro no hay una estructura que las sujete. Son los bidones tal cual, a excepción de los dos primeros de abajo, que esos sí que tienen un refuerzo metálico para que sea consistente el encuentro con el suelo. Al principio pensamos, y hubiera sido una idea yo creo que bastante atractiva de Land Art, llenar los primeros 3 bidones de agua para que tuviera la columna inercia en ese punto, y después el último día de la obra hacer un taladro y dejar que habría que haber hecho una fotografía con esas columnas, con el chorro de agua, ¿no? Y habría sido un momento bonito. Es decir, bueno, los bidones están acostumbrados a contener líquidos y les habría dado sentido el haber conseguido su solidez justamente estando llenos de líquidos. Pero no me fiaba de las condiciones internas de los bidones durante ese tiempo. El agua podría oxidarlos y podríamos tener una sorpresa, así que tuvimos que meter un hielo. ¿Cuánto tiempo ha estado la instalación? Desde el mes de junio, que se celebró el aniversario de... Estas columnas celebran la reconstrucción del pabellón, no hay que confundir con la construcción del pabellón. Eran 30 años de la reconstrucción, me parece que había sido en 1986, me parece, y eran 30 años, sí, 2016, y estuvieron desde junio, que se hizo la inauguración, hasta septiembre, octubre. La propiedad quería haberlas mantenido porque tuvieron un éxito, pero por desgracia pasaba por Barcelona, por allí justo, por enfrente del pabellón, un rally. Y entonces los técnicos del rally, por seguridad, pidieron que por favor se quitaran.
Así que, bueno, pues así son las cosas. ¿Algún amigo escultor ha debatido contigo sobre si hacías escultura o arquitectura o no? No lo hemos hablado. Hombre, yo creo que el arquitecto es un escultor de toneladas, es un escultor que maneja muchos kilos, tiene unas oportunidades que no tienen los escultores, tiene también la dificultad de que dentro de esas esculturas viven los hombres. En este caso era más fácil porque dentro no había vida, ¿no? Pero sé que luego se interesaron me parece que una fundación china, y 2 o 3 barriles de estos viajaron, se los llevaron en un barco hasta China y estuvieron expuestos. No sé si continúan expuestos porque sí que interesaron a alguien, no recuerdo el nombre exactamente. ¿El concurso era un concurso de arquitectura? ¿El concurso? Sí, era un concurso para arquitectos, sí. ¿Pero harías una instalación de Landar? No, ¿cómo? Si ahora bueno, no sé. No, yo creo que esto salió fácil. La curiosidad, ¿no? Salió fácil, ¿no? Tenía que ser muy rápido, muy barato. Los bidones representaban bien la ciudad de Barcelona. Había un desparpajo que estaba en el ambiente de la arquitectura catalana y me parecía que era una manera muy sencilla. Eran los nuevos tambores de las columnas, eran los bidones reutilizados. También en la reutilización había... bueno, todas estas cosas las pone uno porque quiere ganar el concurso, claro. Y también había en esa reutilización un saludo a la sostenibilidad y a la reutilización de los materiales. Y bueno, y también la demostración de que el paisaje industrial, que pensamos que es feo, antipático, reaccionario a nuestros ideales de la belleza, si se supiera apreciar y ver visto desde otro punto de vista, podría ser un paisaje lleno de belleza también. Bastaría hacerle algo, ¿no? También eso no lo he dicho antes, pero era otra de las cuestiones que es importante que es decir, el paisaje contemporáneo no es un paisaje desgraciado, es un paisaje que tendríamos que saber utilizar de otra manera. Professor Fritz Niemeyer, I don't know if you want to say something. Your work is wonderful, and I admire this project. And it's a pity that it's only been for 2 or 3 months that they achieved that. Even if they have been an ephemeral thing, and maybe one should continue at this site with competitions, building columns in front of the pavilion, because it seems to be a great challenge, and to give an interpretation to it. And your way into solving this problem, I think, is just ingenious. It's so simple and so clear, and in a way that it really tells us something about the way Mies works. And I think it is so important with what you said in the very beginning, that the pavilion in its horizontality used the contrast of these existing 8 columns as for the whole effect of the building. So that was also coming clear through your project. Wonderful work. Congratulations. Thank you. Vielen Dank.